Hola a todos, un gusto poderles saludar. Mi nombre es José Marvin Coreas y en esta ocasión quiero exponer acerca del tema el origen del papado de la Iglesia Católica. Este tema corresponde a la asignatura Historia de la Iglesia Cristiana. Para iniciar, yo quisiera que nos quede bien en claro qué es el Papa. El Papa es el obispo de Roma, es la cabeza de la Iglesia Católica y el Papa tiene otros títulos. Por ejemplo, se le llama Santo Padre, se le llama Sumo Pontífice, Vicario de Cristo, sucesor de Pedro, etcétera. Estos y otros más son los títulos que se le acreditan al máximo líder de la Iglesia Católica. Por otra parte, quiero compartirles un dato muy importante, es que él posee una inmunidad diplomática. Esto quiere decir que él no puede ser acusado en tribunales, ya que más de 170 países lo reconocen como soberano del Vaticano. En otras palabras, él es considerado como el presidente, llamémoslo de esa manera, del país, el Vaticano. Entonces, él tiene eh, ese, esa cobertura o esa investidura de que no puede ser acusado en tribunales. Este dato es bien importante que nos quede bien en claro a todos y siempre dentro del origen del papado de la iglesia, sabemos que es conforme a la tradición de la iglesia católica que el papado tiene su origen en el apóstol Pedro. Se considera que el apóstol Pedro es el primer papa a quien Jesús de Nazaret le otorgó la dirección de la iglesia. Ellos toman como cita base el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 18, donde la palabra dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros sabemos, en el caso de los cristianos, sabemos que la iglesia no puede estar fundada en ningún apóstol, no puede estar fundada en ningún ministro del Señor. Recordemos que la palabra nos enseña que la iglesia se edifica en el fundamento de los apóstoles y profetas, y ese fundamento es Jesús. Así lo consideramos nosotros, la iglesia cristiana evangélica. Pero la iglesia católica, ellos toman esta cita y toman literalmente como a Pedro, como el primer papa de la iglesia y como en el cual Jesús funda la iglesia. Esa es la base que ellos tienen de su fe, de su creencia. Nosotros sabemos que el fundador de la iglesia católica no fue ni el apóstol Pedro ni el apóstol Pablo, sino que algunos judeos cristianos helenistas fueron los que llegaron en tiempo más temprano a Roma y ahí se fundó esa iglesia aproximadamente en el año 49 después de Cristo. Tiempo más tarde conocemos a través de las escrituras que llegó el apóstol Pablo en su cuarto viaje misionero, valga la pena decirlo, que llegó a Roma preso y que ahí fue ejecutado por las autoridades romanas y que también el mismo apóstol Pedro se cree que fue muerto en Roma y que fue muerto crucificado cabeza abajo. Entonces, queda bien en claro que los que fundaron la iglesia en Roma no fue Pedro ni el apóstol Pablo. Quiero que continuemos con este tema, el origen del papado. Sabemos que las iglesias, muchas de ellas fueron fundadas por los apóstoles
y estas fueron tomadas por sucesores, obviamente. Dentro del catolicismo hay un obispo que se llama Clemente de Roma. Este obispo habla que es voluntad divina que exista sucesión apostólica. Este es un precedente para la doctrina de la sucesión apostólica. Esto lo practican y están bien afirmados en ellos los dirigentes de la Iglesia Católica del Vaticano. Clemente fue un obispo insignia para ellos. Él existió allá por el siglo I, fue obispo en Roma y es considerado uno de los padres apostólicos, y la Iglesia Católica lo considera como su cuarto papa. El origen del papado, continuando con algo más, la Iglesia de Roma es consciente de ser la guardiana de la tradición apostólica. El obispo y los presbíteros tienen el poder de las llaves. Vea usted cómo ellos consideran que el obispo lo pueden poner al nivel de un apóstol y lo pueden poner al nivel de un profeta, y al presbítero lo ponen al nivel de un maestro. También se llegó a considerar que la enseñanza que daban los obispos es idéntica o era idéntica a la enseñanza que daban los apóstoles. Yo recuerdo allá en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro predica la palabra de Dios y se convierten miles y miles de personas. Y eso a mí me llama la atención, que la enseñanza o la predicación, por ejemplo, en el caso que estoy mencionando del apóstol Pedro, es incomparable. Ningún obispo ha predicado, ha enseñado la palabra, y en un solo mensaje se han convertido multitudes de personas al cristianismo, como sucedió en el libro de los Hechos cuando predica el apóstol Pedro. Pero bueno, ellos creen que sus obispos, su enseñanza es idéntica a la de los apóstoles. Quiero mencionarles que históricamente no es posible verificar que el obispo es sucesor directo de los apóstoles. Es necesario aclarar que los apóstoles son insustituibles. No se pueden sustituir los apóstoles, pues los apóstoles fueron testigos directos de Jesús cuando vino a la tierra, de todo el ministerio que duró un aproximado de 3 años y medio. Ellos fueron testigos de Jesús, por lo cual es bien difícil que puedan ser sustituidos por lo que la Iglesia Católica le llaman obispo o su máximo líder que ellos tienen. Quiero que avancemos en este tema y entremos a esta parte. Cuando el papado católico cobró fuerza. Fíjense que cobró fuerza el papado cuando murió el emperador Teodosio. Este hombre murió en el año 395 después de Cristo. Tras la muerte de él, el imperio romano se dividió en dos. Se dividió en el imperio romano de Oriente y en el imperio romano de Occidente. Producto de esto, porque Teodosio era alguien que quería que se compartiera el poder, pero que estuviera sobre el poder de la iglesia, estuviera el poder del gobierno, estuviera el poder del emperador. Caso contrario era del obispo Ambrosio, que quería que el poder de la iglesia estuviera apartado del poder del Estado, pero que el poder de la iglesia fuera aún mayor que el poder del Estado. Entonces, Teodosio, él es lo contrario a lo que piensa Ambrosio. Teodosio, él consideraba que podían estar los dos poderes, pero que tenía que ser superior el poder del emperador. Pero tras la muerte de Teodosio, las cosas cambian y el papado cobra fuerza. El papado lucha por tener todo el poder político,
todo el poder religioso y tener un dominio más absoluto después de la muerte de este emperador Teodosio. Esta realidad, la muerte de Teodosio, dio paso a otra situación y es lo que estoy hablando. Creció la autoridad del Papa, sobre todo el Papa de León, allá el Papa de León primero, en el año 440 y 461, en el tiempo de este Papa, cobró más fuerza el gobierno de la Iglesia Católica. Desde este momento, el Papa ya no solamente era un emperador, sino que era alguien que tenía un mayor control, un mayor dominio. Y vemos que este Papa de León I tuvo la osadía de afirmar que su autoridad, la plenitud del poder, provenía directamente de Cristo, y él se llamó o se denominó vicario de Cristo, es decir, sustituto de Cristo. Oiga usted el título que se dio este obispo, y también se denominó príncipe de los apóstoles. Bien tremendo, porque él ya se creía con mucho poder después de la muerte de Teodosio. Quiero compartirles algo que me llamó mucho la atención, porque algunas de las cosas que vamos a ver aún se mantienen hoy en nuestros días, en el año 2021, todavía se mantienen. Bueno, quiero mencionarles los tres grandes papas de la Edad Media. El primer papa de la Edad Media que quiero mencionarles es Gregorio VII. Allá por el 1073 al 1216, quiero hablarles también un poco de Inocencio III, del otro papa Bonifacio VIII, quiero hablarles un poco de ellos. Y con lo que quiero iniciar es con el papa Gregorio VII. Él hizo una reforma, la llamada Reforma Gregoriana del siglo XI, y esta fue un paso decisivo hacia la monarquía, lo que venimos hablando, el dominio o el poder centralizado en el obispo católico. Vea usted, en gran medida como poder absoluto por encima de cualquier otro poder, tanto espiritual como temporal. El objetivo del papado era tener un poder absoluto. Quiero pasar a la siguiente lámina, porque ahí está comprendido algunos puntos importantes de la reforma que hizo Gregorio VII. Por ejemplo, tenemos en el número 1 algunos aspectos de esta reforma. El número 1, el Papa no puede ser juzgado por nadie. Se recuerdan que en los inicios de esta presentación veíamos que el Papa no podía ser llevado a un juicio en un tribunal porque tiene una protección. Entonces, esto se llevó a cabo en el tiempo de la reforma de Gregorio VII, que él escribió estos aspectos, y ese es: el Papa no puede ser juzgado por nadie. Y en la actualidad esto se mantiene todavía en el año 2021. Otro aspecto de la reforma de Gregorio VII es que la Iglesia romana nunca se ha equivocado y nunca se equivocará hasta el fin de los tiempos. Otro aspecto de esta reforma es que la Iglesia romana fue fundada únicamente por Cristo. El siguiente es que el Papa puede deponer a los emperadores, y este es el objetivo: lograr tener el poder absoluto y estar de una manera sobre el emperador, a llegar a tal punto de cuando el obispo deseara quitar
al emperador que estuviera en Roma, él lo podía quitar sin ningún problema porque el poder de él era superior al del emperador. Vea usted lo que incluye la reforma de Gregorio VII. Hay algo más que quiero mencionarle de esta reforma, es que todos los príncipes deberían besar los pies del Papa. Hoy en la actualidad, a lo mejor no es que le besen los pies al Papa, pero por lo menos le besan la mano. ¿No nota usted que hay cosas similares que se mantienen hasta hoy de esta reforma gregoriana? Quiero que veamos el último aspecto que quiero mencionarles en este momento, es que un papa debidamente ordenado es sin lugar a dudas hecho santo por los méritos de San Pedro. Ellos consideran a Pedro, el apóstol Pedro, como el primer papa. Y para ellos que un papa debidamente ordenado puede ser santo por los méritos del apóstol Pedro. Nadie puede alcanzar santidad por ningún apóstol, ni por el apóstol Pedro, ni por el apóstol Juan, ni por el apóstol Pablo, nadie. Pero ellos creen que un papa debidamente ordenado, sin lugar a dudas, es hecho santo por los méritos de Cristo. La persona puede ser santa o lograr tener ese grado de nueva criatura, una vida de santidad, solo por los méritos de Cristo y obediencia a la palabra de Dios. Pero vea usted los aspectos que contiene la reforma que hizo Gregorio. A mí me llaman mucho la atención. Ahora quiero continuarles explicando acerca de este otro obispo de la Edad Media, que su nombre es Inocencio III. Este fue más allá aún que Gregorio VII. Él prefería el título de representante de Cristo. Qué delicado cuando Cristo a lo mejor no lo delegó, pero él se ponía este título, representante de Cristo, que quiere decir vicarius Christi. Él prefirió mejor el título representante de Cristo y no llamarse representante de Pedro, al que ellos lo tienen como fundador de la Iglesia Católica. Este título representante de Pedro ya lo habían utilizado otros papas, pero Inocencio III no lo quiso utilizar. Quiero hablarles algo más de Inocencio. Es que como papa se consideraba un intermediador entre Dios y la humanidad. Y nosotros sabemos que la Escritura nos enseña que el único mediador entre Dios y los hombres solo es Jesucristo hombre. Pero este papa, Inocencio III, él se pone al nivel de intermediador entre Dios y los hombres. Vea qué delicado está esto. Quiero hablarles algo más de Inocencio III, y eso es que se hizo el nombramiento de inquisidores pontificios que debían buscar a los sospechosos de herejía. Es Inocencio III el que hace el nombramiento para que se dé la inquisición, la persecución y el maltrato para aquellos que no querían someterse al dominio del papado romano. Vea qué tremendo quién fue el impulsador, o más bien dicho, el creador de la Inquisición, Inocencio III. Mencionarles el último papa de la Edad Media, que me llamó la atención esta frase bien delicada, y ese es Bonifacio VIII. Bonifacio VIII dijo estas palabras que usted está viendo en su monitor, y son las siguientes: es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana estar sometida al pontífice romano. ¿Qué quiere decir? Que el que no se sometía al pontífice romano, el que no se sometía al papa romano, no podía alcanzar la salvación. Cuando la palabra de Dios a nosotros nos enseña que la salvación es por gracia, allá en Efesios 2:8, la salvación es por gracia.
no por obras para que nadie se gloríe, y esta mediante el don de la fe. Pero este Papa Bonifacio VIII decía que el que no se sometiera al liderazgo de él no podía alcanzar la salvación. El que no se sometiera al liderazgo del siguiente pontífice que quedara después de él no podía alcanzar la salvación. Bien tremendo estas afirmaciones de estos papas, y espero que usted haya aprendido, al igual como yo he aprendido de este tema muy importante, el origen del papado de la Iglesia Católica. Muchas gracias por su atención prestada.